Los años que uno pasa pateando las banquetas de la zona norte de la Ciudad de México te quitan rápido cualquier rastro de ingenuidad. Cuando te dedicas a caminar estas esquinas de la colonia Guerrero o por los callejones oscuros rumbo al eje central, aprendes a la mala a descifrar perfiles con solo ver la forma en que un desconocido apoya los zapatos en el asfalto. Sabes quién viene borracho de más, quién anda buscando bronca barata, quién trae malas mañas y, sobre todo, quién tiene poder real. De esos últimos hay pocos, pero cuando se aparecen, el ambiente cambia de golpe. Los franeleros se apartan, los vendedores bajan la voz y hasta el aire parece volverse más espeso. Yo llevaba ya un buen rato operando por las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, en esas calles donde el comercio informal nunca duerme y donde la noche es un desfile constante de rostros anónimos. Ahí vi de todo, desde balaceras de medianoche hasta transacciones que preferías ignorar con tal de amanecer al día siguiente. Pero lo que vino después superó por completo cualquier código de barrio que creyera conocer. Aquel sujeto se me apareció un martes cualquiera, en medio del bullicio de los puestos ambulantes. Venía vestido con sobriedad, una chamarra oscura bien cortada, sin cadenas ostentosas, sin anillos de oro que gritaran dinero fácil, pero con una planta imponente. No me midió de arriba a abajo como los corrientes. Me habló de frente, con un tono neutro, directo al grano, sin rodeos absurdos. Negociamos el arreglo de inmediato, tal como lo marcaba la costumbre de la calle, y nos fuimos sin llamar la atención. Al principio no hubo nada fuera de lo común. Era un tipo sumamente callado, de esos que no regalan una sola sonrisa ni sueltan prenda de su vida. No intentaba aparentar simpatía, solo cumplía el trato y se iba. Sin embargo, las visitas comenzaron a repetirse cada pocos días. Con el tiempo, ya lo tenía perfectamente ubicado. No importaba la hora, siempre aparecía a bordo de camionetas discretas de polarizados oscuros, escoltado por 2 o 3 sombras que se mantenían a prudente distancia, vigilando cada esquina como perros de presa. Una madrugada, mientras descansábamos un momento en un privado discreto de la zona centro, me armé de valor y le solté una pregunta al aire, intentando romper ese hielo pesado que siempre cargaba. «Oye, ¿dónde te la pasas el resto de la semana? Casi nunca te veo por las avenidas principales». El tipo me clavó la mirada durante unos segundos larguísimos, calculando el riesgo de darme cualquier tipo de información. Su rostro no parpadeaba. Al final, respondió con una frialdad glacial, sin dar detalles. «En la zona de bodegas». No volvió a abrir la boca al respecto, pero con esa simple frase me dio la pauta de su mundo. A partir de esa noche, la dinámica cambió por completo. Ya no me buscaba únicamente para los encuentros habituales. Comenzó a exigirme que lo acompañara a traslados nocturnos, que lo esperara horas enteras en el interior de estacionamientos subterráneos abandonados, o en pasillos oscuros de bodegas industriales donde el eco de los pasos sonaba a hueco. Jamás dejé mis esquinas ni mi labor nocturna por cuenta propia. Eso lo mantuve firme. Pero acepté el trato porque con él venía una protección invisible en las calles y una gratificación económica muy por encima del promedio. El problema fue que, al estar cerca de su rutina, empecé a ver lo que nadie debía presenciar. Movimientos extraños en horarios prohibidos, camionetas sin placas descargando bultos pesados en la penumbra y, sobre todo, una regla que se volvió inquebrantable: los domingos. Sin faltar a una sola cita, cada domingo por la noche, su camioneta me recogía y me llevaba directo hacia los terrenos de la central de abasto, en el extremo oriente de la capital. Nos adentrábamos en el área de bodegas periféricas, donde el olor a humedad y a producto rezagado
se mezcla con el silencio absoluto de la madrugada. Siempre me dejaba plantada frente a una puerta metálica cualquiera, idéntica a las de cientos de locales cerrados. «Espérame aquí sentada en la banqueta», me ordenaba con una autoridad que no admitía réplica. «Esto no es para ti, no te muevas». Al principio obedecía sin chistar. Pensaba que eran juntas pesadas de negocios oscuros, arreglos de mercancía o tratos entre gente pesada del bajo mundo. Pero conforme pasaban las semanas, el silencio de ese cuarto empezó a volverse siniestro. De ahí dentro no salían risas de socios comerciales ni discusiones de dinero. A veces, cuando el viento calmaba, se filtraban sonidos extraños. No eran gritos de dolor ni peleas. Eran murmullos constantes, una especie de letanías rítmicas, como voces rezando en un idioma extraño, acompañado de golpes secos y pausados contra el suelo. Intenté convencerme a mí misma de que eran mis nervios jugándome una mala pasada por la hora y el cansancio acumulado. En este oficio aprendes rápido que hay puertas que jamás debes empujar si valoras tu pellejo. Pero la naturaleza humana a veces puede más que el instinto de supervivencia. Ese domingo en particular, llegamos mucho más temprano de lo habitual. El ambiente en el callejón de bodegas estaba más muerto que de costumbre. Ni un solo vigilante nocturno a la redonda, ni el clásico ruido de camiones de carga maniobrando. Vi llegar a dos sujetos antes que él. Venían completamente vestidos de negro, con abrigos largos, rostros demacrados y una piel tan pálida que parecía que jamás les hubiera dado la luz del sol. Caminaban de forma extraña, con pasos lentos, casi flotando sobre el pavimento, sin voltear a ver a ningún lado. Se metieron directo a la bodega. Minutos después apareció él. Caminó con paso firme y cruzó el mismo umbral. Me quedé sola en el pasillo oscuro. La curiosidad, combinada con una picazón insoportable en el estómago, me hizo perder la cabeza. Me levanté despacio, buscando la manera de mirar hacia el interior. A un costado de la puerta, arriba, había una ventanilla rectangular pequeña, protegida por una reja oxidada, que daba directo al altillo del cuarto. Arrastré una tarima de madera medio rota que estaba tirada junto a la pared. Me subí con el corazón latiéndome a 1000 por hora en la garganta y me asomé con muchísimo cuidado. El panorama que captaron mis ojos me congeló la sangre de inmediato. El interior estaba inundado por una densa capa de humo amarillento y espeso que olía a incienso pesado y a hierba quemada, raspando la garganta con solo respirarlo. En el centro del local estaba él, sin camisa, con el torso descubierto y la piel brillante por el sudor, luciendo alrededor del cuello un collar extraño tejido con hojas negras y secas. Los dos hombres de negro se movían alrededor de una mesa de madera rústica donde tenían acomodados frascos con líquidos oscuros, ramas disecadas y polvos extraños. Uno de ellos murmuraba palabras ininteligibles de memoria, con un tono monótono y hueco, mientras el otro quemaba pedazos de tela que desprendían un humo denso. Pero lo verdaderamente aterrador estaba arrinconado en la esquina más oscura del cuarto. Había una figura encorvada, agachada sobre sus propias rodillas, completamente desatenta al mundo. Apenas si se distinguía su silueta, cubierta de suciedad, con la espalda moviéndose al ritmo de una respiración profunda, pesada y gutural, emitiendo sonidos extraños, como un animal herido encerrado en una jaula. No estaba atado de pies ni de manos, simplemente permanecía ahí, estático, como esperando una señal. En ese exacto segundo, la figura levantó lentamente la cabeza. Giró el rostro hacia la ventanilla alta donde yo estaba parada. No sé
cómo demonios se dio cuenta de mi presencia, pero lo supo. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo en medio de la penumbra. Fue una mirada vacía, hueca, desprovista de cualquier rastro humano. Sentí un chorro de agua helada recorrer toda mi columna vertebral, paralizándome los músculos al instante. Me bajé de la tarima de un brinco desesperado, casi tirando la estructura de madera, y eché a correr por el pasillo sin hacer ruido, ahogando las ganas de gritar. Me fui directo al baño más cercano que encontré abierto en la zona de descarga. Me encerré con pestillo y me puse a temblar de pies a cabeza, con las manos tan entumecidas que ni siquiera podía sostener el teléfono celular. Me quedé ahí encerrada hasta que recuperé un poco el aliento y la compostura. Cuando regresé al punto acordado, él ya estaba esperándome recargado en la camioneta, con absoluta calma, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Se acercó con la misma frialdad de siempre, me dio un beso seco en la frente y me abrió la puerta para irnos. Durante todo el trayecto de regreso fingí demencia. Me acomodé el maquillaje en el espejo retrovisor y traté de mantener la voz estable, pero por dentro sabía que ya estaba muerta de miedo. A partir de esa noche maldita, todo cambió radicalmente. Comencé a notar los detalles que antes ignoraba, las miradas de reojo de su gente, los silencios sepulcrales cuando yo llegaba a los puntos de reunión y una sensación constante de pisar en falso sobre suelo movedizo. Decidí aplicar la táctica más vieja de la calle: desaparecer despacio. Dejé de contestar las llamadas a la primera, puse pretextos inverosímiles para no salir los fines de semana. Comencé a cambiar mis horarios habituales y, de la noche a la mañana, simplemente dejé de pararme en mis esquinas habituales. Me mudé de zona, cambié de número telefónico, dejé atrás a mis conocidos y corté cualquier vínculo con ese mundo subterráneo. A la fecha, cada vez que cruzo por las avenidas del oriente de la ciudad o recuerdo el olor de aquel humo espeso, se me viene a la mente ese cuarto oscuro y la figura agachada en la esquina. Y entendí algo muy claro que ahora guardo como ley de vida. En estos rumbos de la gran ciudad, la gente poderosa a veces cruza líneas que los transforman en otra cosa, en seres que ya no guardan nada de humanos. Y si alguna vez te toca ver de frente algo que tu cabeza no alcanza a comprender, lo más inteligente, lo único que te salva la vida, es voltear la cara, cerrar los ojos y no volver a mirar jamás. La noche en las avenidas periféricas de Ciudad Juárez no tiene piedad con nadie. Cuando el viento helado baja directamente desde el desierto y azota las calles de terracería y pavimento agrietado, la soledad se vuelve parte del paisaje. Las que nos ganamos la vida de madrugada en las esquinas, aprendemos rápido a distinguir el peligro físico. El borracho majadero, el sujeto alterado que busca camorra, el que te grita groserías desde la ventanilla. Esos se detectan a leguas, sabes cómo esquivarlos, cuándo correr y a quienes ni siquiera voltear a ver. Pero el verdadero terror, el que te carcome por dentro sin hacer ruido, viene envuelto en otra piel. Son esos tipos callados, pulcros, de mirada fija y modales impecables. Esos son los peores. Me llamo Marisela, aunque en estas tierras de frontera el nombre es lo de menos cuando lo único que importa es sobrevivir a la jornada. Llevaba ya varios años pateando las mismas esquinas oscuras cerca de la zona industrial. Un punto donde la actividad nocturna es constante y las reglas del juego son duras. Aquel individuo apareció una madrugada cualquiera, sin llamar la atención. No traía camionetas ostentosas ni ropa cara.
Vestía una chamarra sencilla. Hablaba en un tono tan bajo que tenías que inclinarte para escucharle y, lo más raro, no soltó ni una sola falta de respeto. Pagué el arreglo acordado, cumplimos con el trato y se marchó con la misma discreción con la que llegó. En ese momento, pensé que había tenido suerte de encontrar a alguien tranquilo entre tanto cliente violento. Pero regresó a los pocos días, y luego otra vez, y otra más. Con el paso de las semanas se convirtió en una presencia fija. Jamás levantó la voz, jamás intentó pasarse de listo a la fuerza, ni hizo nada que pudiera señalarse como una agresión directa. Sin embargo, había algo en su forma de conducirse que me ponía los pelos de punta. Su mirada. No era el típico brillo de deseo o curiosidad masculina. Era una fijeza pesada, vacía, como si no estuviera viendo a una persona de carne y hueso, sino examinando una pieza de museo que pensaba coleccionar. Al principio lo ignoré porque el negocio exigía templanza, pero las cosas empezaron a torcerse de forma extraña. Primero fueron los detalles a la distancia. Llegaba en su automóvil, se estacionaba a unos 50 metros de mi esquina y se quedaba ahí, completamente inmóvil, viéndome fijamente durante media hora o más sin encender las luces ni bajarse. Luego comenzó a aparecer en los lugares donde yo atendía a otros sujetos. No armaba escándalos, no golpeaba a nadie, simplemente se paraba lo suficientemente cerca, con los brazos cruzados y la mirada clavada, hasta que el otro hombre se incomodaba tanto que terminaba por irse, dejándome sola. Comenzó a intervenir en mi rutina sin mediar palabra, bloqueando mis tratos con su simple presencia silenciosa. Aquello ya no era normal, era una cerca invisible que me iba asfixiando poco a poco. Una noche, harta de esa sombra constante, me armé de valor. Me acerqué a la ventanilla de su auto y lo enfrenté con voz firme. Escúchame bien, ya estuvo bueno. Necesito laborar, no somos nada y no te voy a permitir que me sigas acosando a cada paso. Deja de aparecerte cuando estoy ocupada. Él me escuchó con una atención pasmosa, sin parpadear, sin mover un solo músculo del rostro. Cuando terminé de reclamarle, lo único que hizo fue esbozar una sonrisa leve, helada, desprovista de cualquier calidez humana. Una sonrisa que me dejó claro que mis palabras le habían importado un bledo. Desde esa madrugada, mi vida se convirtió en una pesadilla silenciosa. El cambio no fue de golpe, sino un desgaste lento que se metió hasta los huesos. Primero atacó el sueño. Me acostaba agotada, pero despertaba a medianoche con la certeza absoluta de que alguien respiraba en la oscuridad de mi recámara. No lograba ver a nadie, pero el ambiente se ponía espeso, cargado de una vibra pesada. Luego vinieron las pesadillas, siempre la misma escena. Yo caminando por calles desiertas de Juárez, sintiendo pisadas constantes a mis espaldas. Volteaba y ahí estaba él, caminando a paso lento, sin correr, pero sin quedarse atrás jamás. Despertábame empapada en sudor frío, con el corazón queriéndome reventar el pecho. El cuerpo también me pasó factura. Comencé a debilitarme sin motivo aparente. Me pesaban los brazos, me dolían las sienes de forma constante y la fuerza se me iba drenando por los poros. Pero lo más aterrador no era el deterioro físico, sino lo que empezó a pasar en mi cabeza. Yo le temía, no quería verlo ni recordarlo, pero una fuerza extraña comenzó a empujarme hacia él. Mis pensamientos lo buscaban sin que yo lo quisiera. Me descubría mirando hacia la calle preguntándome si ya habría llegado, y cuando no aparecía, una ansiedad desesperante me carcomía por dentro. Sentía que mis pensamientos ya no me pertenecían, como si alguien hubiera mudado su mente dentro de la mía. Un día, en plena banqueta, el colapso me alcanzó.
Las manos me temblaban tanto que ni siquiera podía sostener el bolso, el pecho se me cerró y un llanto amargo, sin una razón lógica, me brotó de los ojos frente a las demás compañeras. Ellas se me quedaron viendo con preocupación. Una de las muchachas mayores me apartó del gentílico, me analizó el rostro demacrado y me soltó una advertencia tajante. Tú no estás enferma de cansancio, Marisela. A ti te están trabajando. Vete con doña Remedios antes de que sea tarde. Yo jamás había creído en limpias ni en hechizos de barrio, pero mi desesperación era tan grande que acepté ir. La casa de la curandera quedaba en la periferia, un cuartito oscuro que olía intensamente a copal quemado, ruda seca y humedad. Apenas crucé el dintel de la puerta, la anciana me vio de reojo, negó con la cabeza con una expresión de profunda lástima y me cortó las palabras. No me digas nada, hija. Ese hombre te amarró el espíritu, te está trabajando con brujería negra para doblarte la voluntad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le conté entre sollozos todo lo que venía arrastrando desde hacía semanas. Ella escuchó en completo silencio, prendió veladoras negras y blancas alrededor de una cazuela de barro y me sentó en el centro del cuarto. Lo que sientes en la cabeza no es tuyo, vamos a sacarlo, pero va a doler, me advirtió. Comenzó a rezar en voz baja, agitando manojos de hierbas ásperas sobre mis hombros mientras golpeaba la mesa rítmicamente. En ese instante, la temperatura del cuarto bajó de golpe. Un dolor de cabeza fulminante me estalló en la nuca y sentí que una presión brutal me aplastaba el esternón. Con los ojos cerrados por indicación de ella, lo sentí. No lo vi con los ojos del cuerpo, pero lo supe con absoluta claridad. Estaba ahí, parado justo a mis espaldas, respirando en mi nuca con esa misma pesadez con la que me acechaba en las esquinas. Quise gritar, quise mover las manos, pero el cuerpo se me quedó totalmente paralizado, como si me hubieran inyectado plomo en las venas. La curandera elevó la voz, comenzó a gritar rezos más fuertes, arrojando líquido amargo contra las paredes, mientras la presión en mi pecho aumentaba al punto de ahogarme. Algo dentro de mí se negaba a soltar amarras, una fuerza invisible que peleaba por quedarse con mi energía. Luché con cada centímetro de aliento que me quedaba, apretando los dientes hasta sangrar. De pronto, con un último golpe seco de la mujer sobre la mesa, un sonido hueco resonó en el cuarto y todo se rompió. Abrí los ojos de golpe, boqueando aire como si hubiera estado bajo el agua, empapada en sudor frío de pies a cabeza, con el corazón galopando. Doña Remedios estaba sentada frente a mí, respirando con dificultad, limpiándose el sudor de la frente con el resguardo de su rebozo. Me miró seria y me dio la sentencia final. Ya lo sacamos, pero te doy un consejo de vida. Vete de Juárez hoy mismo. No vuelvas a tu esquina, no avises a nadie. Si ese hombre te vuelve a encontrar, la próxima vez no te va a soltar ni muerto. No lo dudé un solo segundo. Esa misma noche, sin empacar maletas, sin despedirme de mis compañeras y sin mirar atrás, tomé mis pocas pertenencias y abordé el primer autobús que salía rumbo al sur del país. Dejé atrás la frontera, las esquinas frías y el nombre con el que me conocían. Con los meses, el cuerpo recuperó su fuerza, el apetito regresó y volví a dormir sin la sombra de aquellas pesadillas. Pero hay marcas que el tiempo no borra del todo. A veces, en los días en que la soledad pesa y me encuentro a solas en una habitación silenciosa, un escalofrío me recorre la espalda y tengo la certeza fugaz de que alguien sigue observándome desde la penumbra. Una sensación que me recuerda la lección más dura de mi vida. Hay hombres que no buscan compartir un momento contigo. Buscan devorarte el alma hasta que dejas de ser tú.
Hay una regla no escrita que todas aprendemos a la mala en este medio. Cuando un sujeto te ofrece el triple de lo que vale una hora normal, no te está pagando el tiempo, te está comprando el silencio y el riesgo. Me llamo Samantha, aunque en la calle de eso hace mucho que ya ni me acuerdo. La verdad, cuando empecé en esto de los tratos nocturnos, era una chiquilla ignorante que aceptaba cualquier salida con tal de juntar para la renta del mes. Con los años te vas volviendo de piedra. Aprendes a oler la falsedad en la mirada de un tipo, a calcular los pasos, a medir la distancia entre la puerta y tú. Te vuelves fría, mañosa. Pero aún así, hay tardes malditas en las que el cansancio te gana, te agarra con la guardia abajo, y es justo ahí donde la vida te cobra la factura. Ese día me encontraba parada cerca de la Alameda Central, por la zona de Juárez, allá en la Ciudad de México. Es un punto que siempre hierve de gente, de puestos de tacos, de claxons y de burócratas caminando apurados. Estar en medio del gentío te da una falsa sensación de chaleco antibalas. Crees que a plena luz del día y rodeada de cientos de almas, nadie se va a atrever a jugarte sucio. Estaba esperando el momento de moverme, revisando el celular sin despegar el ojo del entorno, cuando se me acercó un individuo que desentonaba por completo con el panorama. No traía ropa de marca cara ni un traje lujoso, pero su forma de caminar era distinta. No iba corriendo como los demás godines, ni curioseando como los turistas. Se movía con una seguridad enfermiza, directa, como un depredador que ya tiene ubicada a su presa desde 3 cuadras atrás. Se plantó frente a mí y me habló con una educación tan limpiecita que de inmediato me dio mala espina. No soltó la típica majadería corriente de la calle. Me saludó por mi nombre de pila falso como si nos conociéramos de toda la vida, con un tono pausado y sutil. Me soltó de bote pronto que no venía a buscar un encuentro convencional, que su agencia de representación artística andaba cazando rostros frescos para un catálogo exclusivo de publicidad urbana. Me sacó una tarjetita de presentación mate, muy elegante, con tipografía sobria. Aunque el diseño parecía profesional, mi sexto sentido de mujer de la noche se puso en alerta máxima. Mientras me hablaba, el tipo no me bajaba los ojos de la cara, pero no con deseo, sino como quien revisa la etiqueta de un producto en el supermercado para ver si sirve o viene emplayado con defectos. Me soltó una cifra de dinero ridículamente alta por una sesión fotográfica rápida, supuestamente en su estudio privado, a unas cuantas calles de ahí. Era una cantidad que te hacía parpadear 2 veces y apagar el cerebro. Mi instinto gritaba que me fuera corriendo por Insurgentes, pero la necesidad acumulada y la promesa del dinero fácil pesaron más. Acepté subirme al tren de su mentira. Me dio las coordenadas. Un edificio antiguo de esos que abundan por el centro histórico, de fachada porfiriana muy bonita por fuera, pero con los pasillos muertos por dentro. Cuando crucé la entrada, el contraste con el bullicio de la avenida fue brutal. El silencio adentro era espeso, como si el inmueble estuviera completamente abandonado. El elevador era una caja de hierro vieja que crujía en cada nivel. Cada piso que subía se sentía más frío, más ajeno, más solitario. Al abrirse la puerta en el 4.º piso, el pasillo estaba desierto. Ni ruidos de oficinas, ni máquinas escribiendo, ni risas de empleados. Solo una hilera de puertas cerradas con números metálicos oxidados. Llegué hasta el número que me había indicado. Toqué con los nudillos y él abrió de inmediato, como si estuviera pegado a la mirilla esperándome. La supuesta oficina era un cuarto grandote, pero completamente tétrico y vacío. No había escritorios llenos de papeles, ni computadoras, ni luces de estudio, ni cámaras profesionales. Solo una mesa de madera vieja
una silla coja y un silencio que zumbaba en los oídos. El aire olía a humedad estancada y a encierro. Me senté en la orilla de la silla sintiendo un sudor frío bajándome por la nuca mientras el tipo empezaba a repetir exactamente el mismo discurso ensayado sobre mi potencial fotográfico. En ese preciso instante caí en la cuenta. El sujeto no estaba improvisando. Estaba repitiendo de memoria las mismas palabras exactas, las mismas pausas, el mismo énfasis fingido. Lo vi con claridad. Yo no era la primera incauta en pisar esa ratonera. Le corté el rollo de golpe y le exigí ver el equipo de iluminación, la cámara, el contrato de la supuesta agencia. Su sonrisa se le congeló en la cara. Con una tranquilidad que helaba la sangre, me contestó que no hacía falta tanta parafernalia, que las fotos las iba a tomar directamente con su teléfono celular y que lo mejor era cambiarnos a un cuartito trasero donde había mejor iluminación natural. Me señaló una puerta al fondo que daba a una especie de bodega sin ventanas. Dio un paso hacia atrás para dejarme pasar primero. Apenas crucé el umbral y él dio el paso para entrar conmigo, escuché el clic seco y metálico. No fue la chapa de la puerta, fue un pasador de seguridad instalado por fuera que corrió con una maña silenciosa. El sonido resonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé helada, con los pulmones sin aire. Giré la cabeza lentamente y lo vi al otro lado del marco. Su actitud amable y educada se había esfumado por completo. Su rostro lucía inexpresivo, con una frialdad absoluta en los ojos. «Te estuve vigilando por semanas, hermosa», me dijo en un susurro bajito, sin levantar la voz, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. «Sé a qué horas sales, qué microbuses tomas, qué días trabajas sola y quiénes son tus amigas. Nadie sabe que estás aquí. Así que guarda silencio y pórtate bien si no quieres salir en las noticias de mañana». El terror me sacudió de arriba a abajo, pero por dentro algo en mi mente se encendió como una chispa de supervivencia. No me iba a dejar arrastrar como una borrega. Mientras él se ponía a bloquear la salida con su propio cuerpo, disimuladamente llevé las manos a mi cabellera. Por pura maña de calle y costumbre de tantas noches de andar lidiando con borrachos impertinentes, siempre llevaba clavada una horquilla de metal resistente, de esas anchas que usan las abuelas para amarrarse las trenzas. Me acerqué despacio a la puerta simulando que el llanto me iba a doblar las rodillas. El tipo soltó una risita burlona, confiado en que me tenía totalmente dominada, disfrutando el poder del momento. Ese exceso de soberbia fue su tumba. En cuanto se descuidó un segundo para acomodarse la chamarra, saqué la horquilla con los dedos temblando de adrenalina pura. La metí a presión en la ranura del cerrojo oxidado y comencé a hacer palanca con toda la fuerza que me quedaba en los brazos. El metal crujió. La ranura se trabó un instante y sentí que se me rompió una uña, pero empujé con el hombro entero justo cuando él se lanzaba para agarrarme del brazo. El pasador se dio con un golpe seco. La puerta se abrió de par en par. No lo pensé ni medio segundo. Me eché a correr por el pasillo oscuro como si el diablo me pisara los talones. Escuché sus pisadas pesadas persiguiéndome a gritos, maldiciéndome con coraje, pero no me detuve a mirar atrás. Ni loca me metía al elevador maldito. Me lancé a toda velocidad por las escaleras de servicio, saltando de 3 en 3 los escalones, raspándome las rodillas contra la pared de concreto. Salí disparada a la calle de golpe, empujando la puerta de emergencia que daba hacia un callejón trasero. Me mezclé de inmediato entre la marea de gente que caminaba por la avenida principal, tropezando con puestos ambulantes, sintiendo el corazón a punto de reventarme en el pecho, sin saber ni respirar bien. Caminé sin parar durante 20 cuadras hasta estar completamente segura de que nadie venía siguiéndome entre la multitud. Al día siguiente,
Sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza, me armé de valor y fui a levantar una denuncia anónima a las oficinas correspondientes del centro. Les di la ubicación exacta del edificio viejo, la descripción física del sujeto, los detalles del cuarto sin ventanas. Pasaron los días y los agentes me marcaron para darme el reporte oficial. El lugar estaba completamente desierto. No había oficinas registradas a ese nombre. Los dueños del inmueble rentaban los locales a bodegas clandestinas sin vigilancia. Nadie conocía al tipo y las cámaras de la calle milagrosamente no enfocaban la entrada exacta de ese zaguán. Absolutamente nada. Ese fue el verdadero golpe que me dejó marcada para siempre. No fue el encierro ni el miedo de esa tarde, sino entender la fría realidad de cómo operan esos tipos. Ese hombre no era un improvisado, era un profesional de la maldad, un depredador que ya tenía un método perfeccionado para desaparecer sin dejar rastro y burlar a la justicia. Desde esa noche maldita, dejé por completo de aceptar tratos extraños, de creer en tarjetas elegantes y en discursos bonitos de desconocidos. Pero lo que más me pesa en el alma es pensar en eso mismo. Ese tipo no cazaba una sola vez, perfeccionaba su técnica, cambiaba de zona y volvía a empezar. Y si a mí me salvó la vida una simple horquilla de metal por pura suerte, me estremece pensar en cuántas muchachas ingenuas no tuvieron la misma fortuna antes que yo. Y lamentablemente, ¿cuántas más van a caer en sus garras en alguna otra oficina vacía de esta enorme y fría ciudad? Años de patear el asfalto bajo la luz amarrada de los postes en la carretera libre a Pachuca te enseñan que la noche tiene mañas muy pesadas. Cuando te dedicas a caminar los tramos largos, esos donde el rugido de los motores carga pesada es lo único que te hace compañía y los faros de los tráileres cortan la oscuridad a lo lejos. Sabes perfectamente que te juegas el pellejo en cada trato. No hay luces de ciudad, no hay policías que patruluen por ahí, y si la mala suerte te alcanza, nadie va a escuchar tus gritos entre tanto mofle acelerado. Esa madrugada el frío bajaba directo de los cerros, congelando hasta los pensamientos. Me encontraba apostada a la orilla del camino, tiritando debajo de una chamarra gastada, preguntándome si ya era hora de caminar de regreso a casa con los bolsillos vacíos, cuando vi las luces altas de una mole de acero desacelerando despacio. El enorme tractocamión se orilló en la banquina sin encender intermitentes, quedándose ahí, con el motor vibrando en un ronco ronroneo. Caminé hacia la portezuela como lo había hecho cientos de veces antes, midiendo la postura, echándole ojo al rostro del sujeto, calculando el riesgo. El chofer bajó el cristal. No era un chiquillo inexperto, pero tampoco un viejo cansado. Traía el semblante curtido por miles de horas al volante, la piel terrosa y los ojos hundidos, oscuros, fijos en mí con una intensidad extraña. No me miraba con la urgencia típica de los urgidos, sino con una pasividad que me dio mala espina desde el primer segundo. ¿Le das rumbo a Tulancingo?, le pregunté tanteando el terreno. Voy de paso, contestó con voz seca, pausada. Súbete. Me ofreció un arreglo económico bastante generoso. No era una cantidad exagerada que te hiciera dudar por avaricia, pero sí lo suficiente para resolver la semana en un par de horas y olvidarme del frío. Me encogí de hombros, abrí la puerta pesada y trepé a la cabina. Al principio todo transcurrió con la monotonía de siempre. El tablero iluminado de verde tenue, el vaivén del coloso de 18 ruedas devorando kilómetros y el silencio espeso que se armaba entre los dos. Intenté romper el hielo con alguna broma sobre el tráfico de la zona, pero él solo respondía con un murmullo bajo o un leve movimiento de cabeza. Con los minutos,
empecé a percibir un aroma muy extraño flotando en el aire acondicionado. No era el clásico olor a café quemado, a tabaco barato o a diésel que impregna la ropa de los traileros. Era algo denso, pesado, como a perfume viejo mezclado con humedad de sótano y flores marchitas guardadas en un cajón cerrado. Arrugué la nariz, incómoda, pensando que llevaba alguna carga descompuesta en la parte trasera. La carretera se fue quedando completamente solas. Los ranchos quedaron atrás. Las pocas luces de los paraderos se apagaron y la negrura de la noche nos tragó por completo. De repente, sentí su mano derecha despegarse del volante. Al principio, pensé que solo iba a cambiar la estación de la radio o a recargarse en la palanca de velocidades, pero no. Su palma se deslizó despacio hacia mi pierna, apoyándose con una lentitud desesperante, sin decir una sola palabra, sin voltear a mirarme siquiera. Yo estoy más que acostumbrada a lidiar con manotas imprudentes. Sé componerlos en su lugar con una seña o una palabra cortante. Pero aquel contacto tenía algo anormal. Su mano no se sentía cálida ni insistente. Estaba fría, pesada, como si me hubiera puesto encima un trozo de hielo macizo. No llevaba ningún ritmo, ninguna intención humana clara. Era un tacto rígido, hueco, como el de un maniquí. El estómago se me revolvió de inmediato. Me moví con brusquedad para apartarme y le solté en un tono cortante, intentando ocultar el nerviosismo. «Oye, tranquilo, tampoco es para tanto. ¿Cuánto falta para el retorno?» El tipo tardó varios segundos eternos en contestar. Su cabeza seguía clavada al frente, iluminada por el resplandor verdoso de los indicadores del tablero. «Ya mero llegamos», respondió, pero su voz ya no sonaba igual. Venía más lenta, arrastrada, como si le costara trabajo articular las palabras desde el fondo del pecho. En ese instante, el aire dentro de la cabina se volvió irrespirable. La pestilencia, humedad y perfume viejo se multiplicó por 10, raspándome la garganta y provocándome una arcada instantánea. Un dolor de cabeza fulminante me estalló detrás de los ojos, seguido por un mareo tan violento que sentí que el suelo de la carretera se inclinaba. Giré la cabeza para observarlo de reojo. Él seguía manejando exactamente igual, con las manos firmes en el volante, sin parpadear, con los ojos bien abiertos clavados en la nada, y su mano izquierda seguía presionando mi pierna con esa misma rigidez helada. El pánico me sacudió los sentidos. Quise bajar el cristal de la ventanilla para que entrara aire fresco y pudiera respirar, pero al girar la manivela me di cuenta de que estaba completamente trabada. «No sirve», soltó él con voz monótona, sin voltear a verme, como si me leyera los pensamientos. El vértigo era insoportable. Sentía que si cerraba los ojos un solo segundo, me iba a desvanecer para siempre en ese asiento. Ya no me importaba el dinero ni el trato. Lo único que quería era salir de ese infierno con ruedas. Milagrosamente, a lo lejos, cortando la negrura de la madrugada, apareció la silueta de una pequeña cachimba a la orilla del camino. Un paradero de terracería donde solían estacionarse los camiones de carga a tomar café. El tráiler comenzó a desacelerar por voluntad propia, metiéndose al terreno polvoriento como si ya tuviera programado ese alto. En cuanto las llantas se detuvieron por completo y el motor dio un par de sacudidas antes de quedar en silencio, abrí la portezuela de un golpe desesperado y me tiré prácticamente hacia afuera. Apenas caí de rodillas sobre la grava suelta, el cuerpo me traicionó. Vomité con violencia, doblada de dolor, sintiendo que las fuerzas se me escapaban por la boca. El pecho me ardía y sentía el organismo completamente vacío, como si me hubieran conectado una manguera invisible para succionarme la vitalidad. Me recargué contra la pared exterior de la fonda.
respirando bocanadas de aire frío con desesperación. Con las piernas temblando, alcancé a voltear hacia la cabina del tráiler. El chofer seguía ahí arriba, sentado en la oscuridad de la ventanilla, observándome fijamente en silencio. No bajó a auxiliarme. No preguntó si estaba bien, no hizo ningún ademán. Su rostro seguía inexpresivo, con una mueca vacía y tétrica. «Mejor quédate así», murmuró desde lo alto, con un tono plano que me heló hasta los huesos. «Ya no le busques 3 pies al gato». Sin fuerzas para discutir, me alejé cojeando, apoyándome de las paredes de los locales cerrados. Me senté en una banca de madera dentro del paradero, envuelta en un llanto silencioso de pura rabia y terror, mientras escuchaba cómo el tráiler volvía a arrancar el motor y se perdía de nuevo en la negrura de la carretera. Pasé el resto de la noche tiritando en ese paradero hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el asfalto. Pero lo peor no fue el susto ni la debilidad con la que llegué a mi casa. Lo verdaderamente insoportable fue evaluar que el olor a humedad y perfume viejo se había quedado incrustado en mi piel. Me bañé 3 veces tallándome con zacate y jabón fuerte. Me lavé el cabello con vinagre, cambié de ropa y el hedor seguía ahí, metido en mis fosas nasales, como si se me hubiera metido debajo de las uñas. Pasaron los días y el cuerpo no me respondía. Dormía 12 horas y despertaba más cansada, con náuseas constantes, una palidez de muerta y una tristeza horrible que me pesaba en los hombros. Convencida de que ya me estaba volviendo loca, una amiga de la zona me arrastró casi a fuerzas con una señora de pueblo que sabía curar males raros. La anciana apenas me vio cruzar la puerta de su casa, me escaneó de arriba a abajo y me soltó sin rodeos. «Te subiste con alguien que ya no camina con los vivos, hija. Te dejó cargada su basura energética. Por eso te sientes seca». Me hizo una limpia larga con manojos de pirul, ruda, aguardiente y copal que humeaba por toda la habitación mientras rezaba cosas en voz baja. Sentía que la espalda me quemaba, pero al terminar el ritual, una ligereza brutal me recorrió el cuerpo. Salí a la calle y por primera vez en semanas el aire olía limpio. El aroma a humedad había desaparecido por completo. Desde entonces, sigo pateando la terracería y las banquetas oscuras porque de algo hay que comer, pero juré sobre la tumba de mi madre que jamás, por ninguna cantidad de dinero del mundo, volveré a poner un pie en la cabina de un tráiler en plena madrugada. Porque aprendí a la mala que en las carreteras solitarias de este país, el verdadero peligro no es lo que un hombre te pueda hacer a golpes, sino lo que te puede dejar pegado en el alma antes de volver a desaparecer en la oscuridad.